Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. Buenos días, amigos oyentes de Radio Continental. Aquí estamos en esta jornada de jueves 11 de diciembre de 2025. Pasó un minuto de las 6 de la mañana. Vamos hasta las 7. Esto es Chacra Agrocontinental. En la producción general, la señorita Eliana Degán. En los controles y en la puesta en el aire, el señor Mariano Asimut. Y en las noticias, Sergio Rafael Monzón. En la mesa de trabajo, mi querida compañera de tareas, la señora Karina Rodríguez. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estamos? Buen día. Bien, Alejandro. ¿Cómo está usted? Buena jornada. Bien, buena jornada para todos ustedes. Lamentablemente tengo que decirles que hubo destrozos en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, en las zonas que hay agua, más agua todavía, piedras como huevo de gallina en la zona 9 de julio y toda esa zona, lamentablemente, no pueden salir de este trauma, ¿no? De esta situación climática que complica cada vez más toda esa zona. Seguramente van a llamar al 1144-000-590 para contarnos cómo ha sido, cómo pasó ese frente de tormenta que vuelve, lamentablemente, dicen el fin de semana. Y va a haber descenso de temperatura. Es difícil la situación, Karina, es complicado el panorama, después del agua ni hablar lo que va a quedar, el desastre que va a quedar, pero bueno, hay otras zonas que están pidiendo agua, y en otras zonas están pidiendo agua porque necesitan para el perfil, para trabajar la tierra. Efectivamente, Alejandro, y con relación a lo acontecido ayer en algunas zonas, como 9 de julio, que fue una de ellas y de la que hablamos con mucha frecuencia, el propio Servicio Meteorológico Nacional daba cuenta de expresiones que uno no conoce específicamente, pero que traducidas al liso y llano lenguaje de nosotros implica una tormenta sorpresiva, ¿no? O con características virulentas sorpresivas, apareció que no de se golpe. esperaba. Exactamente, apareció de golpe, seguramente hubo un cambio de viento, cambió el viento, y ese frente vendría quizás del sur. Aparentemente dicen que, es más, va a haber heladas tardías, va a haber nevadas todavía en algunos lugares, y bueno, el clima, el tiempo está así. Por eso siempre digo que cuando uno lee los análisis y lo que nos envían las bolsas, ¿no?, en cuanto a siembra y cosecha, son proyecciones, porque sin ningún lugar a duda la naturaleza es la que decide. Y hablando de naturaleza, y cuando pasaron 3 minutos desde las 6 de la mañana, en una semana en la que hemos hablado tanto de la economía, de las retenciones, de los productores, de la infraestructura, de las cuestiones climáticas, vamos a aflojar, se llama un poquito. Sí, aparte es interesantísimo charlar con María Laura siempre, ¿no? Siempre nuestra amiga, nuestra paisajista de cabecera, como digo yo, María Laura Vidal Basterrica. Hay una canción que dice, ¿qué ves cuando me ves?, ¿no? Ah, no la tengo. ¿Vos la conocés, Marianito Simut, nuestro operador? Ahí está. No sé de qué época sería. ¿Cómo? ¿De quién era? No sé. Claro, Divididos, ex Sumo. Mirá cómo me hago la que sé, no, ex de eso no integrantes sé de Sumo. Absolutamente nada. Me hago la que sé, ex integrantes de Sumo. Mentira, hace poquito. No, de eso no Usted sé sabe mucho de absolutamente música. nada, no. Bueno, dice, ¿qué ves cuando me ves? Y María Laura se plantea, ¿qué vemos cuando vemos el jardín en esta época del Qué año? bueno, ¿no? ¿Cómo va María Laura con Alejandro? Te saludamos, buen día. Hola, ¿cómo anda Karina? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Y cómo anda toda la audiencia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Con estas vísperas de las fiestas, entre calor, ¿no? Corridas, fiestas, comidas y demás, y mucho uso de los espacios verdes en esta época. Por eso el tema de hoy lo digo en forma de pregunta, por ejemplo, de esta forma. ¿Qué ves cuando mirás? ¿Qué estamos viendo cuando miramos hacia el entorno, hacia el verde, hacia el jardín? La capacidad de ver es sin duda, ¿no es cierto?, el sentido más que más satisfacciones nos brinda, ¿no?, que nos permite mirar, despertar recuerdos, alegrías, sensaciones, vivencia, disfrute, desafíos, logros y sobre todo crear nuestra propia historia al permitir volar y diseñar un espacio verde. Eso es lo interesante cuando miramos el jardín. El ojo es un órgano más evolucionado del ser humano. Su retina tiene la responsabilidad de transportar la imagen al cerebro, la interpreta y luego la convierte en una imagen que es lo que nosotros después vemos. El color no escapa a todo esto, ¿no? Lo que percibimos está en el cerebro. En la teoría del color nos dice que vemos, lo que vemos no depende tanto del de afuera, sino de nosotros mismos.
Vivimos en un mundo de colores, el color nos importa mucho y por eso a la hora de tener que decidir qué quiero crear, qué paleta de colores quiero trabajar en mi jardín, es importante detenernos a observar el entorno, las visuales del interior de mi casa, del departamento, desde el galpón, desde la galería, y ver qué quiero tapar y qué quiero resaltar. El color hace de nuestras vidas más variadas y atractivas a la hora de decorar, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Y acá ahora me quiero detener. El jardín me da la posibilidad de volar sin techo. Puedo decorar con los colores de la naturaleza que me van a dar movimiento, van a generar un escenario constantemente en movimiento, de día, de noche, los 365 días del año. Qué interesante, ¿no es cierto? El color otoñal, por ejemplo, ¿qué logra? Esos dorados, esos amarillos, ocre, sangre. Logra detener mi mirada para disfrutar de ese color cálido en esas horas de frío del invierno, cuando miramos en el campo a la distancia y vemos ese amarillo dorado, un fresno dorado, el naranjado, por ejemplo, de una lagestroemia, o un roble, bueno, y los verdes de los cuspresus, o el tan conocido tulipanero, por ejemplo. Al mediodía vemos una rosa trepadora, rojo pasión, combinada con el verde oscuro de una hiedra, es lo que nos permite ver esos colores complementarios. Después estamos con la Zampelopsis, la trompeta de San Juan que florece en invierno, los geranios, como ya hemos hablado otras veces, los malbones. Todo nos da colorido, verde, nos da mucha, mucha vida. Y al atardecer, por ejemplo, ahora estaríamos disfrutando de los blancos celestes que nos da el agapanthus, la salvia guaranítica, oleaginosa, todas las gramíneas y las lantanas, las verbenas, las achileas, los cosmos se van a venir ahora, donde se inundan de picaflores a la mañana tempranito y al atardecer. No vamos a dejar de lado los aromas como por ejemplo, una datura que a la mañana y a la tarde nos da un bellísimo color de una trompeta enorme, muy perfumada, y su forma es un arbusto árbol que es ideal para colocar a distancia. Después tenemos todos los jazmines que nos dan mucho perfume en esta época, el jazmín de leche, el jazmín chileno, el jazmín azórico, todos siempre apoyados en una pared o columna. Luego tenemos los colores de la propia casa, de la propia vivienda, tanto del interior de las paredes del interior como las paredes del exterior, que le podemos dar esa amplia paleta de colores, ya sea los fríos o los cálidos, juegan en nuestro jardín. Si tenemos una pared color ladrillo, vamos a trabajar con el blanco, porque se resalta. Si al revés es un blanco la pared, vamos a trabajar con los fuertes, fuegos colorados, naranja, amarillos. Hay un árbol que es nuestro, que es el ibirapitá, que empieza a florecer ahora, fin de la primavera, principios del verano, con sus flores amarillas, muy lindo. Y si lo llenamos de Zephyranthus, que es una herbácea nativa, se llena de florcitas blancas en esta época, y la pavonia misionera, de un color rojo pasión, llenan los cercos de los campos. Bueno, como vemos, mirar no es solo mirar, es ver, sino es descubrir tanto el amanecer, el atardecer, la luz, cómo pega en estos colores en el jardín. Y en estos días previos a las fiestas, es el momento de disfrutar los colores del jardín. Qué bueno. Les mando un beso grande y hasta pronto, espero que les guste. Cuánta razón, ¿no? Gracias, María Laura. Bueno, un beso grande. Sí, un beso grande para vos también. Es cierto que uno lo ve, pero a veces no observa con detenimiento, no percibe, quizá, exactamente. Yo tengo una plantita de palta, ¿no? Me dijeron allí en la En plataforma. Chacra TV la está esperando. No, María Laura, sé que la trajo de regalo y me la están cuidando ustedes, ¿verdad? Mire, yo le voy a pedir los papeles de adopción de esa palta. Me la voy a adoptar. Buena, ¿no? Está muy buena. Bueno, estamos en el 11 44 000 590. Nos puede ver por el canal YouTube de Radio Continental o bien por la plataforma Chacra. En Uruguay, Paraguay, Bolivia, cable operadores de la Argentina, estamos en DirecTV, también en Claro Televisión. Y recuerde que la información agropecuaria de Infobae proviene de la plataforma Chacra, donde hay un par de notas muy interesantes últimas
donde las cuales la señora ha escrito un par de ellas. Así que estamos aquí hasta las 7 de la mañana. Esto es Chacra Agrocontinental, la gente de Bragado, un fuerte abrazo, a Bragado Televisión, 19 la mínima hoy ahí, 21 la máxima, ligeramente nublado, despejado en Rosario, 21 y 32 la máxima hoy en Rosario, mayormente nublado en Santa Rosa, hace falta agua en La Pampa, 20 de mínima, 32 de máxima en Concordia y Entre Ríos, 18 de mínima, 30 de máxima, despejado y despejado en Córdoba capital, 21 de mínima, 30 de máxima, cubierto en mi querida Mar del Plata, 18 de mínima, 27 de máxima en San Luis capital, 21 de mínima, 29 de máxima, algo nublado. Tres informaciones súper cortitas, Alejandro. La primera, en el boletín oficial, Sí. que todas las mañanas hurgamos y chequeamos a ver novedades, aún no se publicó el decreto vinculado con la baja de retenciones a las exportaciones de granos, razón por la cual hasta ayer el mercado seguía a la expectativa. Y para los números que estaban antes. Esos 2 porcentuales menos no están en vigencia todavía. A propósito de exportaciones, si me permite, es importante también porque le han pedido al ministro Caputo que elimine las retenciones a las exportaciones. Pero en este caso, en lo que es el sector pesquero, que está buscando un tratamiento impositivo equiparable a de otras actividades regionales para evitar de alguna forma, dicen, el deterioro de la economía en ciudades portuarias. Otro tema en el boletín oficial hoy, el SENASA publica una alerta sanitario. Declara el alerta sanitario respecto de la sarna ovina que se da en los departamentos de Gastre, Telsen, Cuyamén, Langueño, Paso de los Indios, Mártires y Gaiman en la provincia de Chubut. Esta declaración va hasta el 31 de diciembre del año que viene. Son acciones 2026. De prevención, Karina, estas, ¿no? Por supuesto, control y erradicación de esta enfermedad que en Chubut trae el incremento de focos que hay en la región. Perfecto. Y en el boletín oficial también se publica hoy al menos una decena de acuerdos de la Comisión Nacional de Trabajo Agropecuario, donde, por ejemplo, les cuento, se establece cuál es el salario mínimo que deberá percibir quien cosechas pasas de uvas, no pasas de uva, quien cosecha uvas para luego hacer las pasas, quién es el podador, es decir, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario establece a partir de un acuerdo ello. Y digo, con relación a este tema que se publica en el boletín oficial, que en las últimas horas la Rural presentó propuestas para la reforma laboral tanto a funcionarios como a legisladores. Y esta reforma laboral, que vamos a estar ampliando en los próximos días, incluye en particular una reforma vinculada justamente con el trabajo agrario en particular, que es al que atañe claramente a la entidad. Así es, y además con el tema de retenciones se expidió también la Rural en un comunicado, las distintas entidades, desde ya las cámaras. Ayer tuvimos aquí, por un gran trabajo del equipo de producción, tanto Argentrigo, los que nuclean a los girasoleros, a la soja con Rossi, y por supuesto también el tema maíz, que bueno, se despidieron al respecto. Un 2% es un número bienvenido, esos 500, 600 millones de dólares que le quedan al productor, porque le siguen sacando, le siguen metiendo la mano en el bolsillo, digo, mueve y mucho porque permite tecnología, permite incrementar la superficie, permite invertir en el mismo campo, en las necesidades, porque 600 millones de dólares es un número importante para el productor de estos tantos que le vienen sacando hace tantos años. 18 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, nublado, la máxima prevista para el día de hoy aquí, 32 grados. Y respecto a lo que decía Alejandro, al 1144 000 590, ustedes ya se están comunicando. Jorge de 11 dice, escuchándolos como siempre. Javier de Otamendi también, muchas gracias. Y nos responde aquí el gitanito de Gobernador Ugarte y dice, Alejandro, hoy por Acevedo, gracias a Dios, poquita lluvia. Bueno. Y por otro lado, aquí nos dicen, buen programa, Gabriel, desde La Plata. Equipo, mañana inestable y solamente algunas gotas, nada más, pero tiempo bueno. Mucho trueno y nada más. Con respecto a lo que decía Alejandro de las heladas tardías, debo contar que siempre decía mi abuelo, 5 de diciembre de 1935 nos dejó en la ruina. Helada que terminó con el maíz casi en flor, tuvieron que echar las vacas. Cuenta José Luis desde Bedia, cuarta generación de productores agropecuarios. Les deseo bendecidos jueves. Qué buena reflexión, echar las vacas, donde hay vacas, porque cada vez hay menos vacas, la situación no es menor. Atención, porque la participación de la faena de hembras en la totalidad de faena está en el 48%, es la cuarta más alta de los últimos 25 años para una época como este último mes. Realmente la preocupación es grande. Si no se incrementa el rodeo, si no avanza el crecimiento de la ganadería en un país y en el mundo donde la carne es un bien preciado y escaso, y bueno, los valores van a subir. Es así, algo falta, algo se demanda en oferta y demanda, más allá que en los mercados lo hacemos nosotros, la gente. 15 minutos, Alejandro, pasaron desde las 6.
tanda y ya volvemos. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow. Inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Minutos pasaron desde las 6 de la mañana y queremos contarles que el remate previsto para este jueves 11 de diciembre en General Hacha ha crecido, digo en cantidad de cabezas, son ya 6.000. Recordemos que el inicio del remate está previsto para las 11 de la mañana. 6.000 cabezas creció el número de animales en invernada, 3.500 y en vientres 2.500 animales. También se incrementó el plazo de 90 días y se duplicó, así que a tenerlo en cuenta. Hoy, jueves 11 de diciembre, el remate en General Hacha, 6 de la mañana, 21 minutos. Y el tema de retenciones sigue, por supuesto, dando tela para cortar. Decíamos hace instantes, aún no está publicado en el boletín oficial la medida. Recordemos que el presidente viajó a Oslo, que está volviendo anticipado. Probablemente no ha quedado firmado este decreto, por eso también esto es solo una especulación. Se está guardando la llegada del titular del Ejecutivo Nacional. Ahora bien, la pregunta, entre otras, luego de hablar con las cámaras y demás, es ¿a quién le llega esta rebaja? A los exportadores. Perfecto. ¿Le llega esta rebaja a los productores? Y estamos en contacto telefónico, no sé si presentarlo, como chacarero, como escritor, como un hombre que fue dirigente de la Federación Agraria o como amigo personal de Alejandro Canepa. No, éramos amigos, creo. Pedro Peretti, buen día. ¿Cómo le va? Con Alejandro Canepa lo saludamos.
Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Alejandrito, no me negué como a mí. No, para nada. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. No, al contrario. Usted sabe que pensamos diametralmente distinto, pero con respeto siempre surgen ideas interesantes de las partes, ¿no? Sí. No sé si pensamos distinto, qué sé yo. Está bien. Pedro, leí un artículo muy interesante donde Sí. usted se expide respecto del tema de retenciones a las exportaciones y me gustaría compartir con la audiencia cuál es su visión respecto de qué le llega al pequeño productor, por ejemplo. Y hoy al pequeño productor le llega muy poco, la baja es imperceptible, son 2 puntos en soja, 1 punto en maíz. Usted sabe que acá hay una segunda retención de la que nunca se habla y que por ahí se pone en práctica y por ahí no, y que en determinado momento fue importante. La segunda retención es estar tan cartelizado, tan monopolizado la exportación de granos en nuestro país, que nunca da exactamente, o sea, el precio es Chicago, menos gasto, menos retenciones, y es lo que cobra el productor. Bueno, Chicago, menos gasto, menos retenciones, después hay una segunda retención, por ahí imperceptible, por ahí es más grande, por ahí más chica, 3, 4, 5, 1%, que es una segunda retención que podríamos decir para felicidad de Ciara y sus familias, una cosa así, y después recibe la plata de... Ahí estamos hablando de la Cámara de Industria Aceitera, República Argentina, el Centro Exportador de ¿eso es lo que quiere decir, Pedro? Exacto, lo digo como metáfora, porque nunca te da. Siempre le hacen le capan otro poquito más el precio y después cobra el productor, ¿no es cierto? Eso por ahí es imperceptible porque nadie se pone a hacer bien las cuentas, pero hay un trabajo muy bueno de un economista que se llama Martín Burgos, en el Centro Cultural de la Comparación, que analizó cuánto significaba ese flujo de dinero y bueno, en determinado momento es importante, porque al ser chiquito, pero por tanta tonelada, se conforma un flujo más que importante para las grandes empresas estas que mejoran siempre sus balances. Que son las que liquidan, en definitiva, porque el que vende es el productor, el que liquida es el exportador. Exactamente, y las retenciones y los fletes siempre los paga el productor. Y el paso por la hidrovía, otro escándalo gigantesco de esta licitación de la hidrovía, Alejandro, que estamos pagando casi 4.27 de peaje por la hidrovía, cuando el mismo trabajo en cualquier lugar del mundo vale 2.27. Estamos pagando el 100% más en dólares por eso. Y eso ya se lo descuentan, eso no lo paga ninguna empresa. No, siempre todo se corta por el hilo más fino, en eso coincidimos, por el productor. Viste que pensamos igual. Está bien, sí, en algunas cosas puede ser, estoy de acuerdo, sí, Pedro, sí. Pero esto no lo dice nadie. Esta es labor de la mesa de enlace y de las entidades que se callan la boca. Igual que, ¿por qué nos hacen nosotros pagamos un disparate de sobreflete por ir por el camino más largo en vez de por el camino más corto? Nos hacen pagar una barbaridad por ir por el canal Punta Indio para ir a Montevideo y después volver a la Argentina y terminar las cargas del puerto Quequén. Digo, esos son 300, 400, 500 millones de dólares anuales de más que pagamos. ¿Y quién lo paga? Lo pagan los productores. Pedro, en el bolsillo del productor, ayer me cargaban porque yo dije aquí, le pregunté a un economista cuánto le queda para ser clara de dinero, de billulla, dije yo, en el bolsillo limpio del de polvo y productor. paja, limpio de polvo y paja. Como dice Alejandro, ¿cuánto le queda al productor, por ejemplo, en el caso, no sé, del girasol, de esta rebaja? No, para mí, mire, yo girasol lo hago. Pero que en el caso del girasol es el 1%, ¿no? La rebaja. El 1%. Y en la soja tampoco. Yo creo que no se ve nada, pero absolutamente nada. ¿Y entonces para qué sirvió? ¿Para qué lo hizo el gobierno? Ayúdame a entender. Políticamente, sí. No, y además creo que es recaudatorio también, ¿no? Porque... se recauda. Claro, viste. A menor porcentual de retenciones quizás van a liquidar y el productor que pueda, tenga y quiera seguramente venderá. Sí. Y además, políticamente es una señal para un sector que lo ha acompañado electoralmente mucho a ellos. Entonces, bueno, miren, porque acá lo que pasa es que esto tiene que analizarlo en otro contexto, que por lo general no se analiza. Le acaban de sacar las retenciones al petróleo en Tubú. Están pidiendo sacarle las retenciones al litio, pidió Safir sacarle la retención al litio. Y ahora la pesca están pidiendo. Bueno, y Vidal acaba de pedir, el gobernador de Santa Cruz, que le saquen las retenciones a la plata, porque si no discriminan al oro. Mirá lo que estamos hablando, ¿no?
discriminan el oro tiene 0 retenciones, la plata tiene retenciones, quiere que le saquen la retención a la plata. Y los únicos giles que vamos a pagar retenciones son los de la pampa húmeda. Pero ¿cuántos años que vienen las retenciones, Pedro? No es de este gobierno, es más de 100 años que están las retenciones. Bueno, las retenciones, durante toda la época de Menem no hubo retenciones cero. Y te recuerdo que perdimos 103.000 productores agropecuarios y liquidamos y hipotecamos 13 millones de hectáreas solamente en el Banco de la Nación con retenciones cero. Las retenciones siempre hay que analizarlas en el contexto. Las retenciones en esta etapa las trajo Dualde y las trajo el FMI. El FMI le dijo, yo estaba cuando Dualde llamó a la Federación Agraria para que bancáramos que había que poner las retenciones de nuevo. Eran 10 puntos en ese momento, después de la crisis del 2001. ¿Y ahora vos pensás que han tenido que ver los farmers en Estados Unidos para que no sacaran las retenciones? Y yo creo que es una mezcla, pero yo creo que el FMI no le va a dar bola a sacar las retenciones. ¿Y si no, con qué cobra? Si la plata de las retenciones es para pagar la deuda externa. Mientras Caputo te sigue endeudando, las retenciones van a seguir estando. Te dan este mastiquín, te dan este chupetín para que te entretenga, pero objetivamente el mundo funciona así. O sea, te dieron la guita, me la tenés que devolver, te la devuelvo, te doy plazo, te doy el revólver, te doy todo lo que vos quieras, pero eso tiene que funcionar así. ¿No lo ves mejor al campo en esta etapa de Milei que en gobiernos últimos, Pedro? Objetivamente, número en mano, un amigo mío, que se llama Julián Domínguez, que fue ministro, viene desafiando de hace tiempo a todo el mundo que digan cuándo ganaron más plata que con el kirchnerismo. Y después me la contás. Nunca ganamos tanta plata más que con el kirchnerismo. Pero bueno, porque además, sumá, acá se hacen mal los números para los pequeños productores. Acá el número de cuánto deja un cereal, la soja, se hace por hectárea, secas. Tanto de esto, tanto del otro, tanto de otro por hectárea. Ahora vos, ejercicio que yo he hecho en los 90, cuando me iba muy mal, y ejercicio que hemos hecho hace poco, tenés que ver, si vos sos un pequeño productor, si vos sembrás 200.000 hectáreas, si vos sos Arthur Irigoyen o... No, la escala siempre tuvo que ver, Pedro, en las actividades. Tiene que ver mucho la escala, por supuesto. Escuchá, Alejandrito, escuchá. Si vos, para ello, pagar la luz y el gas de tu casa y la prepaga, si sembrás 150.000 hectáreas, es nada, no lo tenés ahí adentro. Ahora yo, productor pequeño, mediano, que siembro 100 hectáreas de soja, sacá la cuenta cuántas hectáreas de soja necesitas para pagar la prepaga, la luz, el gas, el teléfono, y te comés el 60 y 70% de lo que vos sembrás, porque tenés que hacer cuánto necesitas neto de plata, no bruto, neto, porque tenés que pagar la semilla, el agroquímico, la trilla, la siembra, todo lo que tenés que pagar. Bueno, descontado eso, ¿cuántas hectáreas necesitas para pagar tus gastos cotidianos en tu casa? Te querés morir. Vos no te olvidés que nosotros teníamos el gasoil subsidiado, la luz subsidiada, el gas subsidiado. Ese número hay que hacer. Pero eso alguien lo paga. Eso alguien lo paga cuando algo está subsidiado, Pedro, vamos a aclararlo. Necesitas para pagar tus gastos cotidianos en tu casa. Te querés morir. Pedro, vos no te olvidés que nosotros teníamos el gasoil subsidiado, la luz subsidiada, el gas subsidiado. Pero como dice Alejandro, alguien lo pagaba, Pedro. Eso alguien lo paga cuando algo está subsidiado, Pedro, vamos a aclararlo. Tenemos un delay. Te querés morir. Tenemos un delay. Querés morir. Ahí está, tenemos un delay. Nosotros teníamos el gasoil subsidiado. Ahí está. Bueno, Pedro Peretti, chacarero, escritor, pero esencialmente no chacarero, productor agropecuario, amigo de Alejandro Canepa, un hombre que se presta al diálogo, a pesar de que su posición a lo mejor es diferente a la que tiene Alejandro, o la que tienen tanta gente que nos está escuchando, yo mismo, quien fuere. Era interesante, y por eso estamos conversando con él, que él nos diera su visión al respecto, que es la de tanta otra gente que lo acompaña. Pedro Peretti, muchas gracias, nos van a retar desde el informativo, estamos pasados de tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por llamarme y por tenerme siempre en cuenta, y un gran abrazo y salud y cosecha para todos y todas. Muchas gracias. 6 de la mañana, 32 minutos. Disculpas al servicio informativo. Servicio Informativo Continental. Cada media hora te informás. Las 6 de la mañana, 32 minutos. Hace minutos en conferencia de prensa en Oslo, Corina Macedo reiteró que quienes se fueron de Venezuela volverán.
Tras agradecer a la Fundación Nobel por el premio, dijo que buscará darle a los venezolanos un país en el cual se viva en libertad. Machado reiteró que los ciudadanos de Venezuela no pueden tener democracia sin libertad. Sobre una posible invasión militar de los Estados Unidos en su país, Corina Machado dijo que Venezuela ya está invadida por el terrorismo y narcotráfico. Agregó que lo único que tiene de gobierno de Maduro es la violencia y la represión apoyado por otros regímenes como el de él. El INDEC dará a conocer hoy la inflación de noviembre. A las consultoras privadas prohibida superar el 2,3% debido a la aceleración de alimentos y bebidas no alcohólicas. En la ciudad de Buenos Aires ayer se confirmó la tendencia alcista al informar que el IPC fue del 2,4% en noviembre. Esto implicó una aceleración intermensual de 0,2 puntos porcentuales. Javier Milei está regresando de su viaje a Noruega. En Oslo no pudo encontrarse con María Corina Machado por problemas de agenda. Tras arribar al país, previsto para las 9 de esta mañana, el presidente va a firmar varios proyectos, entre los cuales está la reforma laboral. Luego la iniciativa será enviada al Congreso. Parcialmente nublado por la mañana, tormentas por la tarde y nublado por esta noche. La máxima para hoy, 32 grados. Actual, 18 grados 8, cielo algo nublado. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Argentagro. Repuestos para tractores Fiat, New Holland, Massey Ferguson, Kubota. Todos los modelos, todos los repuestos. Despachos al interior en el día. Argentagro. 011-4361-2025. www.argentagro.com.ar. Conocé Libertad Hotel, ubicado sobre Ruta 205 y Avenida Libertad en la ciudad de Cañuelas, a 60 kilómetros de Buenos Aires. Ofrecemos el servicio y la atención que nuestros clientes se merecen. Contactanos a través de nuestro WhatsApp 02226 15 47 89 75 o encontrá más información en www.libertad-mediohotel.com.ar. En Supra Semillas, la innovación y la genética de maíz tardío te llevan al frente, con híbridos desarrollados para los que apuestan fuerte y transforman cada hectárea en rendimiento, en más carne, en más leche, potencial, sanidad y estabilidad y la mejor producción de silos del mercado. Estés donde estés, hay un híbrido Supra que se adapta a tu campo para producir más maíz, listo para rendir, listo para ir más allá. Somos Supra Semillas, estamos en el campo con vos. 6 de la mañana, 35 minutos, todo lo que hay que saber de los mercados con Alejandro Canepa. Bien, muchas gracias, Karina. No hay actividad hoy en Cañuelas, la actividad empieza a las 15. Será para recibir los animales que se van a vender mañana viernes, con mucha expectativa, porque ayer la plaza con más de 10.000 cabezas se trabajó con mucha selectividad. Se descomprimió el precio de la Hacienda General, quedó muy lejos de los lotes especiales. Es más, la Hacienda General o la Hacienda que ya muchos no compraban, quedó ofrecida, costó vender, más allá del esfuerzo del consignatario para defender a capa y espada el valor, y la hacienda que le habían remitido, salvo esos lotes especiales que no hay en ningún lado. Lo liviano, macho y hembra liviana, no hay en ningún lado, y inclusive ayer hubo récord para lo que es el machito liviano de 4.760 pesos y 4.700 para la hembra. Lotes puntuales, pero estuvieron. Quiere decir esto que lo poco especial liviano vale y hay que pagarlo, al igual que el novillo grande, que ayer no hubo tanto, ni tampoco bien terminado, por eso la vacallona estuvo muy firme, buscada y pedida, que está reemplazando a ese novillo. Con mucha expectativa, no solamente por la fiesta, sino por los ingresos de mañana y de la semana que viene va a estar signada por volúmenes de importancia, sacando martes, miércoles y viernes, lunes y jueves será de ofrecimientos importante. Se habla de 5 o 6 mil cabezas para el lunes, otro tanto, 4 o 5 mil para el jueves, y después lo que ocurra martes, miércoles y viernes, todo de acuerdo también lo que permita la naturaleza, el clima, los caminos, la transitabilidad y por ende lo que tenga para vender el producto. Estos precios son realmente extraordinarios, no vende el que no tiene o el que no quiere. En lo que respecta a la jornada de ayer, en el mercado norteamericano, la situación quedó dividida. Para trigo y maíz hubo bajas de importancia. Entre 1,25 y 1,5% de caída para el trigo. En diciembre en Chicago, $195, marzo 194, mayo 197. Entre el 1 y el 1,5% perdió el maíz, pagando diciembre $171,50, marzo 174,75, mayo 177,5. Y la soja y el aceite de soja tuvieron un rebote. Entre el 0,15 y el 0,50% para la soja favorable, $400
$407,50 enero, $407,75 mayo, $411 julio. Y el aceite de soja, de acuerdo a la posición, para diciembre y enero casi el 1% arriba, apenas 0,10% arriba para mayo. Diciembre 1.128,50, enero $1.126, mayo 1.145. En el mercado local, excepto el trigo, que tuvo una pequeña tendencia negativa, quedando en $179 para diciembre, 182 para enero, $188 tonelada marzo. Para maíz y soja, saldo favorable. Entre el medio y el 1,75% arriba, de acuerdo a la posición, hablo de mayo, de maíz. Diciembre, 198,50, enero, $192,5. La posición marzo, $183, y para la soja entre 0,30 y 0,50% de suba, quedando diciembre $348, enero en 345, marzo en $326,5, abril $319,50. Está operando en este momento el mercado nocturno de Chicago, que para trigo y maíz la tendencia sigue siendo negativa, no hay rebotes, por lo menos hasta ahora, $195,25 y $198 para marzo y mayo. El maíz paga $172,50, posición diciembre, $175 marzo, 178 mayo, y la soja con una leve tendencia a la suba. Veremos si rebota, recordando que vino bien en Chicago la jornada de ayer para soja y aceite de soja. $401 enero, $404,75 marzo, $408 la tonelada está pagando la posición mayo en el mercado nocturno de Chicago. Entonces, sin actividad hoy, actividades a las 15, abriendo las puertas para recibir los animales que serán medidos mañana. Veremos cómo afectó la lluvia, la tormenta en algunas zonas de producción pecuaria, que por supuesto con mucha expectativa esperan los compradores, con una venta de carne que viene floja, el mostrador complicado. Hay mucha preocupación de los pequeños carniceros de barrio, Karina, mucha preocupación porque se le ha caído la venta. Aquellos que vendían 4 o 5 medias reses por semana están en 1 o 2 medias res, y los gastos fijos no bajan. Vamos a ser honestos, los gastos fijos han subido, inclusive en algunos casos más que la inflación, que hoy se va a conocer el índice de inflación del mes de noviembre. Cerramos el espacio. Sonó la última tolva de trigo y el lote quedó hablando. Pide Don Mario. Sembrá las variedades de soja de segunda número 1 para que la fecha deje de importar y el rinde vuelva a ser protagonista. Don Mario, desde siempre, innovar juntos rinde. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. De la mañana, 40 minutos, al 1144 000 590 se están contactando ustedes, que son parte de esta comunidad de Chacra Agrocontinental. Buenos días. Tiene razón el señor en relación a Pedro Peretti, dice nuestro televidente oyente. Acá en Entre Ríos no se puede más con los impuestos y la luz, etcétera. En mi negocio de luz pago 1.700.000 pesos por mes. Esto no lo pone el gobierno en la inflación. ¿A quién le hacen creer que solo el 2%? Dice Marcelo, que se contacta con nosotros. Alejandro y equipo, buen día. Qué gusto escucharlos como todas las mañanas. Especial gustazo escuchar a Pedro Peretti junto a Eduardo Bussi, ambos federados. Son de los argentinos que más saben del campo y la patria. Siempre escuchando el programa interesante. Soy Hugo Villa de Paranacito, en las islas del Ibicuí. Está acertada la nota de la producción con la señorita Eliana Paola Degán, con Pedro Peretti. Tiene mucha repercusión la nota, la charla con Peretti. Siempre tiene mucha repercusión la nota con Peretti. A favor y en contra, ¿cómo tiene que ser? Por acá se lee absolutamente todo y el micrófono es plural. Buen y bendecido día desde San Salvador de Jujuy, con una foto preciosa, ¿sí? Hoy con el sol, esperando que vengan tiempos mejores para todos. ¿Podría anotar para participar del sorteo a mi hermana? Por supuesto que sí, María Lourdes, desde ya. Hola, buen día. Hoy es el día del tango, nos dice José. Claro, gracias, sí. José, muchas gracias. Buscate por la efeméride. Después que tenga que ver con el campo,
Marianito Asimud, a nuestro productor, a nuestro operador, ¿qué te parece? Ahí está. Que sea una frase, una estrofa. Ahí está. Buen día, Karina y equipo. El martes circulé por la ruta 2 y crucé por el Salado. Todavía está muy alto. Sí, Desde sí. la ruta se ven muchos campos inundados. Sí. Hay que hacer algo, ponerse a trabajar, dice Claudio. Un mensaje más. Buen día, Alejandro, Karina, buen programa. Y bueno, quedamos fundidos con estas políticas, dice Juan Tagliabue de Villa Sena en Rivadavia. Bueno, muchos mensajes diciéndonos cosas lindas sobre el programa. A todos muchas gracias. Acá Mauricio que dice, buen día para todos. Soy Diego el camionero. Está bueno que uno se dedique al campo y no a la política. Bueno, me da un mensaje que también le voy a hacer llegar a Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Karina? Acá en mi pueblo Huanchín, cielo algo nublado, muy bueno el programa. Soy Hugo, 20 kilómetros de Chilecito, en La Rioja. 6 de la mañana y 42 minutos. Estamos en el 1144 00590. Recuerda, además en Chacra Televisión para todo el país. En la revista Chacra en sus 95 años. No hay antecedente en la historia de las revistas del país con 95 años ininterrumpidos, señora. Número especialísimo será el de diciembre. Expectativa para que No llegue podemos a decir nuestras nada por manos. ahora, ¿no? Tanda, señor Mariano Asimut. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco. Sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Bien, Karina, podríamos poner un poquito de tango, ¿no? Claro que sí, Merece aparte el un tango merece un lindísimo. tangazo, sí.
48 minutos pasaron desde las 6 de la mañana y en el día de hoy, el día después, por decirlo, nos planteamos a lo largo de todo el programa, esta baja de retenciones. 1, ¿le va a llegar a los productores? 2, ¿cómo afecta a las arcas del Estado Nacional? Salvador Di Stéfano es economista y está en diálogo con nosotros, con Alejandro Canepa. Lo saludamos. Buen día, gracias por atendernos, Salvador, como siempre. Hola, buen día, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes. Igualmente. El gusto es todo nuestro. El gurú del dólar blue, algo así te habían titulado en su momento, ¿no? Salva, desde ya agradecerte tu tiempo y bueno, realmente es importante tenerte en el programa acá. Sabes lo que se valora tus comentarios a nivel país. ¿Qué le llega al productor? Recién hicimos una charla con Pedro Peretti, que no está en línea, por supuesto, ya habló con nosotros, tuvo su punto de vista. ¿Qué le llega a estos 2 puntos porcentuales que se le quita a la soja y un punto porcentual al resto de los cultivos? ¿Cómo, más allá de que es un buen gesto, creo que se tomó como un muy buen gesto por parte del gobierno, la gente del campo, pero ¿cómo lo analizás vos como economista? Ya, es parte de lo que el gobierno había prometido. O sea, el gobierno prometió que en la medida que tenga superávit fiscal, le iba a ir bajando las retenciones y me parece que está en línea. O sea, se consiguió un superávit fiscal, se proyecta, digamos, mejor recaudación para el año 2026 y se bajó 2 puntos. Seguramente durante el año 2026 habrá, si hay un aumento de la recaudación, van a seguir estas bajas. A 2 puntos cada 3 meses, diría que bajaría bastante, ¿no? Entonces, mi impresión es que hay que tratar de ser paciente y aprovechar estas bajas. El maíz, diciembre está a $198.50, que me hizo un favor a mí porque yo había pronosticado que iba a llegar a 200, así que estoy ahí esperando que se dé mi pronóstico. En soja, si vos tomás la soja, ayer cerró $348, o sea que también pegó ahí un saltito. Y el trigo, lo más relevante, porque estaba en 170 pidiendo la hora y hoy está a 179. Anduve bien con los números que di recién, entonces estaba chequeando lo que decía vos, ver si había dado bien los números. Ahora muchos titulan o califican esto como una medida política. Y además otros dicen que es una medida también recaudatoria, porque 2 puntos quizás, más allá que al productor le van a quedar 500, 600 millones de dólares que no le van a meter la mano en el bolsillo, o sea, no es que le regalan nada al productor, le meten menos 2% en el caso de la soja a la mano en el bolsillo, pero algunos dicen que también podría ser como para que el exportador liquide un poco más y entre en dólares. ¿Puede ir por alguno de los 2 caminos este tema? No sé, te pregunto a vos. Suponete que vos venís y me regalás una remera. ¿Sí? Sí. Y yo vengo y digo, no, la verdad que me la está regalando políticamente, para que yo te salude bien al aire. ¿A vos te parece bien que yo diga eso? Digamos, a ver, acá hay gente que dice la medida es política. ¿Y dónde están las elecciones? Y la medida de los políticos, ¿cómo son? Política. Entonces, a ver, acá vamos a buscar roña debajo de la alfombra. El gobierno dijo siempre que si hay superávit, baja las retenciones. Hubo superávit, bajó las retenciones. ¿No te gusta el 2%? A mí tampoco. A mí me gustaría que sean 0. ¿Por qué? Porque el impuesto es un impuesto distorsivo. Ahora, es lo que hay, muchacho. Si hay esto, dámelo. Otros gobiernos no te daban nada y te la subían. Entonces, el punto es, los gobiernos populistas de izquierda te sacaban plata. Los gobiernos de centro-derecha te la devuelven. ¿Qué querés hacer? Digo, buscarle pelo al huevo, a mí la verdad que no me gusta. Entonces, hoy lo que vos tenés por delante es una super cosecha, en donde clavaste 25,5 millones de toneladas de trigo, en donde vas a levantar 6 millones de girasol, en donde vas a sacar 5 de cebada, en donde vas a sacar 60 de maíz, lo vas a tener que talar, digamos, el maíz, porque es tan alto. Es una cosa impresionante, es tan bellísimo. Ayer tuvimos lluvia en la zona de Rosario y aledaños, con lo cual vino bárbaro. Se necesita algo de lluvia un poco en Córdoba. Vamos a tener 50 de soja. ¿Alguien se puso a pensar que probablemente el año que viene tengamos la cosecha más grande de Argentina, llegando a 150 millones de toneladas? ¿Alguien se puso a pensar que el año que viene podemos exportar 110 millones de toneladas?
¿Alguien se puso a pensar que si exportamos 110 millones de toneladas son 300.000 toneladas por día? Que 300.000 toneladas por día representan 10.000 camiones por día en puerto, y que si ello ocurre probablemente no podamos embarcar porque no tenemos logística para recibir 10.000 camiones en puerto los 365 días del año. ¿Alguien se puso a pensar que no hay silo para guardar buena parte de la campaña? Porque hoy el productor con 25 millones de toneladas de maíz está guardando 20. Y la pregunta es, cuando venga el maíz, ¿qué va a hacer? Y cuando venga el girasol, ¿qué va a hacer? Y cuando venga la soja, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a tirar en el pasto con silo bolsa? Y hay silo bolsa para toda esa campaña. La pregunta es, ¿nos baja la retención y nos vamos a quejar? O sea, nos dan plata y nos quejamos. Entonces, evidentemente le estamos buscando el pelo al huevo, muchachos. Salvador, no puedo dejar de preguntarle por un dato muy actual y que tiene que ver con que hoy se va a conocer el dato de noviembre para la inflación. ¿En qué porcentaje cree que usted va a estar? Y por otra parte, ¿cuál es su análisis al respecto? Yo creo que la inflación va a estar en el 2,3%. El gobierno, como todos los gobiernos, cuando hay elecciones, retrasa un poquito las tarifas, retrasa los aumentos de nafta, y pasada la elección se han aumentado, con lo cual vamos a tener una inflación del 2,3-2,4%, y mi impresión es que en los meses que transcurren vamos a ir bajando a niveles de inflación por debajo del 1%. Yo veo una inflación a 12 meses en torno del 15-16% anual, con lo cual nosotros vamos a un régimen de baja inflación. También te diría que vamos a ir a un escenario de un dólar muy estable. O sea, no se aten los rulos pensando que va a haber una devaluación, porque no la va a haber. Entonces nosotros vamos a ir a una devaluación más o menos de un 12% anual, y una inflación en dólares como Estados Unidos entre el 2,5% y el 3% anual. Argentina va a un escenario de estabilidad. Por eso, lo he dicho un montón de veces, si vamos a un escenario de estabilidad y nosotros vamos a una super cosecha, hay que vender anticipadamente los granos. Y ya las operaciones tienen que ser más sofisticadas, porque hoy los precios de soja futuros son buenos, los precios de maíz futuros son buenos, pero cada vez que vendemos a futuro tenemos que comprar un call. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno te puede bajar retenciones. Pero eso cuesta el ingresar en ese tipo de operaciones, le cuesta a la gente del campo, ¿verdad o no? Bueno, a la gente del campo le cuesta, pero son los cambios de época. Claro. Tenemos que hacerlo si querés ganar plata. Hay que ayornarse. Ahora vos hablabas... Sí, yo cortita la pregunta mía última y te agradezco. Estamos hablando con Salvador Di Stefano, economista. Hablabas del superávit, hablamos de una inflación que va a bajar. ¿La baja de inflación obedece a un freno en el movimiento económico del hombre de a pie, de nosotros? Digo porque todos los indicadores son buenos, pero el movimiento económico se ha recortado fuertemente, la actividad de movimiento el día a día, Salvador. Bueno, vos fíjate que vos tuviste un año electoral, en el medio tiraron una bomba molotov porque voló la tasa por el aire, se decía que el gobierno no iba a terminar, que iba a haber asamblea constituyente, que iba a perder, que iba a haber una devaluación, el gobierno vendió dólares y todo, y con todos esos problemas el país creció un 4%. Con todos esos problemas el país creció el 4%. Vos para el año 2026 tenés un año sin elecciones, o sea que todos estos vaivenes que tuvimos en los últimos tiempos no lo vas a tener. Vas a tener una cosecha récord, vas a tener una baja de tasa en el mundo y un presidente que acaba de anunciar una baja de impuestos importante, porque acá hablan de las retenciones y nadie dice que va a ir un proyecto a la legislatura nacional en donde si vos te compras un equipo de riego podés amortizar el 100% en el primer año. Acá nadie dice que si vos tenés una SRL o una sociedad anónima y comprás un rodado, una cosechadora, un tractor, podés amortizarlo en 2 años, y que eso es tremendamente beneficioso. ¿Eso ya está o todavía no? Eso va en la ley de reforma laboral, va como anexo a la ley. Es importante eso, en extraordinaria. Muy importante. Se trata en extraordinaria y se cierra en extraordinaria.
Por ejemplo, ¿vos sabías que el impuesto cedular por venta de inmuebles se cae? Digamos, si sale esa ley. Entonces, a ver, tenemos un montón de leyes muy buenas para el campo. Yo lo que digo que hay que ser paciente, que hay que esperar. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy el negocio del campo cierra yendo a más escala. Con lo cual el hombre de campo también se va a tener que reinventar y va a tener que aceptar un socio en su explotación comercial. Porque en la medida que seamos dos, escalamos el negocio, bajamos costos y mejoramos rentabilidad. Ahora, no estamos en un cambio de época, estamos en una época de cambio. Este es el cambio del cambio del cambio. Lamentablemente nuestra generación nació con el teléfono a disco y hoy tenemos WhatsApp. Entonces, digamos, todo eso tuvimos que transformarnos en todo eso. Como ya nos transformamos en eso, nos podemos transformar en un montón de cosas más. Salvador Di Stefano, como siempre, gracias por este madrugón y conversar con nosotros. No, gracias a ustedes, y bueno, si no los veo, feliz año y feliz Navidad. Igualmente, muy felices fiestas y gracias por atendernos siempre. Salvador Di Stefano, con definiciones para tener en cuenta. Muy buenos los datos que dio. Gracias, Karina. Está el señor Pablo Di Fonti, que además es director de la empresa, de la emisora. Está Florencia Posati y todo el equipo de Primera Hora que viene después de nosotros. Muchas gracias. Mañana, John Cañolas. ¿Y usted aquí? Aquí en el estudio nos reencontramos como siempre a las 6 en punto cuando les digamos buen día. Esto es Chacra Agro Continental. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA.